¿Y de qué hablaremos el día de hoy? Albaceo colectivo. Y bueno, como siempre hay que estar bien informadas porque obviamente aquellos que no están enterados de todos sus derechos y obligaciones pueden cometer graves errores que después no podemos reparar tan fácilmente, Olguita. Con lo que es lo mismo el albaceazgo conocido en el bajo mundo de las leyes. Oiga, septiembre ya está por terminar y recuerde que es el mes del testamento y recuerde que en este mes pues le sale más barato, como se diría. Y entonces vamos a poner mucha atención a es uno de los muchos temas que es dentro del testamento y me encanta darte la bienvenida. Ay, gracias, Olivita. Pues sí, hoy vamos a ver una más de las ventajas de hacer su testamento. Precisamente estábamos platicando que a veces no queremos hacer el testamento porque pensamos que si hacemos nuestro testamento nos morimos. No es así. O sea, todos nos vamos a morir, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que disponer de nuestros bienes y no dejar que otras personas digan lo que va a pasar con el producto de nuestro trabajo de toda la vida. Claro. Entonces, otra de las grandes ventajas es precisamente el albaceazgo colectivo. Es decir, tenemos la idea de que solamente una persona va a ser la albacea. Y cuando yo hago mi testamento, entonces yo puedo determinar si es uno o son varios. Si lo voy a dejar en general o va a ser una albacea especial. Puedo determinar si es por un tiempo determinado o si va a ser hasta que resuelva todo. Fíjate qué interesante nada más. Entonces, hay información que no se tiene. Cuando yo no dejo testamento, entonces el juez o los herederos son los que van a designar al albacea, o sea, al administrador de los bienes, desde que yo me muero hasta que se los entregan a mis herederos. ¿Sí? Maestra, por ejemplo, el juez cómo determina? ¿Va a ser Juanito Pérez? Porque Juanito Pérez tiene un trabajo, está en plena uso de sus facultades mentales. Exactamente. ¿Qué es lo que busca para encontrar el albacea perfecto? Mira, generalmente quien propone al albacea son los herederos y se somete a votación. Entonces, por votación por mayoría es que se designa al albacea. Si hay empate, entonces el voto de calidad lo da el juez, atendiendo, como tú lo decías precisamente, a que sea una persona honrada, que sea una persona pues con un historial que te permita saber que es una persona que va a administrar bien los bienes y que los va a entregar también, ¿verdad? Porque además uno de los requisitos para ser albacea es no tener ningún delito patrimonial, o sea, no haber sido juzgado por ningún delito patrimonial, por fraude, por abuso de confianza, por robo, o sea, quien haya cometido estos delitos no puede ser albacea, definitivamente. Pero en el caso concreto que estamos hablando ahorita del albaceazgo colectivo, yo puedo dejar a 3 personas, por ejemplo, que juntos administren mi patrimonio y que juntos determinen qué es lo que se va a hacer con ello. Este es el albaceazgo colectivo, o sea, al mismo tiempo varias personas están administrando, pero también puede ser que nombre a un albacea especial para una cuestión específica. Por ejemplo, si tengo una empresa, digo, bueno, el gerente de la empresa va a ser mi albacea especial respecto de la administración de la empresa. Y voy a nombrar un albacea general para que resuelva todo lo demás de mis bienes, o sea, mi casa, mis bienes, o sea, mis bienes muebles, a lo mejor la sociedad conyugal, o sea, muchas otras cosas. Y eso solamente lo puedo hacer mediante un testamento. De otra forma, no. Una pregunta, ¿siempre tiene que haber albacea? ¿Qué pasa si una vez que la persona fallece, ya tiene un testamento, está muy bien designado que se va a lo mejor a los hijos en partes iguales? ¿Se requiere un albacea? O a lo mejor forzosamente. Mira, el albacea es la persona que va a administrar y que va a auxiliar al juez para que se haga la partición y adjudicación, así se llama. Es decir, él va a hacer primero el inventario. Después del inventario va a administrar y va a rendir cuentas. Y después de que rinda cuentas y de que ya esté todo en orden, entonces ya va a decir, mira, hay tantos bienes y se van a repartir en esta y en esta forma. Esa es la función del albacea. ¿Por qué? Porque el juez pues no va a estar involucrado personalmente en todas las cosas que se van a hacer, o el notario. En cambio, el albacea sí va a conocer cuál es la realidad que está viviendo la familia y sí va a proponer una solución adecuada. Y además, generalmente el albacea es una persona de confianza del decuyus. Entonces, el decuyus es el muerto, el fallecido. Entonces, el autor de la sucesión
puede dejar a la persona de absoluta confianza que le diga, aquí se pueden hacer estas cosas, o sea, yo te dejo para que tú administres y le entregues a mis hijos, y cuando ya mis hijos tengan los bienes a su nombre, entonces se acabó tu función, ¿sí? El albaceazgo es una función muy importante dentro de la sucesión y siempre tiene que existir. ¿Y él tiene alguna remuneración por su servicio? Sí, por supuesto. Mira, generalmente le corremos siempre, decimos, no, albacea son puros problemas, pero también son ingresos. Es el 2% sobre el total de la masa hereditaria lo que le corresponde de honorarios al albacea y el 5% sobre los productos de la masa hereditaria. Es decir, todo lo que esté generando a lo mejor un negocio, el 5% mensual le va a corresponder al albacea por la administración. Ahora, si el autor de la sucesión, el testador, dice, no, yo quiero que a mi albacea se le entregue el 10% de la masa hereditaria, bueno, pues entonces a él le conviene más y puede elegir entre lo que dice la ley y entre lo que le dejó el autor de la sucesión. Con otra, además, el albacea, si es heredero y no cumple con su función, puede perder el derecho a heredar por incumplimiento en el cargo de albacea. Fíjate qué interesante, ¿no? Y cuando es colectivo es mejor todavía. ¿Por qué? Pues porque se organizan, porque ya hay un consenso, porque ya no es la voluntad de una sola persona, sino ya son varias que entre sí se están vigilando, ¿no? Y entonces ya pueden hacerlo en una forma más concreta. Por eso yo siempre les recomiendo, hagan su testamento, no importa que no tengan bienes, no importa que sean muy jóvenes, hagan su testamento, porque es un acto jurídico que va a tener efectos a futuro, es decir, hasta que yo me muera. Si no me muero no pasa nada, o sea, no pasa nada, no tiene ningún valor el testamento. Hasta que no me muera, no hay ningún efecto. Entonces, ya cuando yo dispongo de cómo se hacen las cosas, pues es distinto, ¿verdad? Claro. Ahora, con el testamento, pues así incluso las personas mayores, pues ahí tienen un arma para que estén cuidándolos, ¿verdad? Aquí está mi testamento. ¿Ha habido casos en que el albacea se haya quedado con todos los bienes? Mira, el albacea no se puede convertir en propietario por disposición expresa de la ley. Perdón, no puede ser tampoco de los herederos. Sí, puede ser uno de los herederos, sí, puede ser uno de los herederos. No puede prescribir, es decir, no puede adquirir por el transcurso del tiempo. Pero, aquí viene lo interesante, muchas veces el albacea alarga y alarga y alarga el juicio para seguir administrando y disfrutando de los productos de la masa hereditaria. Pero, si hace eso, cualquier heredero puede entrar en funciones y decir, ¿sabes qué? Tú no hiciste el inventario, lo hago yo, y juez sanciona al albacea por no haberlo hecho. Sanciona, pero no lo quita. Sí, lo puede quitar, sí, lo puede remover, por supuesto, y pierde su derecho a percibir cualquier honorario. Pero si, cualquier honorario, sí. Por ejemplo, si eso sucediera en noviembre, entonces hasta noviembre él cobraría sus honorarios. Así es, sin liquidación. Sí, no, por supuesto, no, no es un trabajador, es nada más aguinaldo, es un administrador. Sí, y es un poco difícil determinar la función del albacea porque dicen que no es, o sea, doctrinariamente dicen que no es un representante de la sucesión, pero realmente sí lo es, porque es el que puede defender en juicio, puede demandar a las personas que le debían al decuyus, al difunto, puede administrar, puede rentar inmuebles, o sea, puede hacer muchas cosas. Realmente yo pienso que sí es un administrador, o sea, sí es un representante de la sucesión, no de los herederos, sino de la sucesión en sí. ¿Algún límite de edad? ¿O hasta que, mientras él compruebe que está bien? Mira, el aceptar el albaceazgo es voluntario. Uh-huh. El rechazarlo podría ser solamente si se tienen más de 60 años y no lo quieres aceptar. 60 años. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, María Elena. Pues vámonos con Carlita. Vámonos, mi querida Sony, pero al